Súplica. Cuando ve pastar a las vacas, mi niño se emociona. Le asombra su tamaño, sus ubres pesadas, el sonido que hacen cuando están rumiando. Ninguna, me dice, es semejante a otra. Mi pequeño pastor, Krishna llene de aves tu boca y pongan los gorriones nido en tu corazón, para que tu melodía de Bansuri tenga siempre la misma claridad que esas pequeñas nubes sedosas, cuyas danzas circundan a la luna para destacar su belleza. En esta ocasión nos vamos una vez más hacia México, un país que quiero muchísimo y que deseo volver en algún momento. No sé cuándo, ojalá que me toque pronto. En esta oportunidad nos vamos a la Ciudad de México y ahí nos está esperando quien nos acaba de compartir un poema. Ella es Aquetzali Moreno y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola Juan Manuel, ¿qué tal? Estoy muy bien, muy contenta de estar por acá contigo. Un placer de que podamos compartir este rato de poesía, de literatura, de lengua y literatura hispánica, así como lo marca la, el título de la facultad de la UNAM. Y quiero ir relacionando todo eso porque quiero que me cuentes justamente cuándo empieza en vos a manifestarse esto de dedicarte de lleno a la literatura, porque para quienes estén escuchando, ya nos vamos a adentrar, tenés participación en todas las ramas que tengan que ver con lo literario y bueno, quería saber cuándo se empezó a manifestar, si con un cuento, con una poesía, con un poema. Pues fue desde muy pequeña. Mis papás, como estudiaban la Biblia, eran muy, muy cercanos a ella, estudiosos realmente de ella, pues me acercaron, digamos, a ese conocimiento al principio de una manera oral, porque yo no sabía leer. Ya conforme fui leyendo, aprendiendo a leer, pues ya, digamos, fue de esa parte. Era como muy cotidiano para mí, para mi hermana, manifestar nuestro cariño a partir de cartas, incluso pensando en cosas muy, o sea, no necesariamente que eran grandes mensajes, digamos, cosas hasta muy cotidianas, como que no sé, ir al puesto de periódico, cosas así. Creo que desde ese sentido para mí fue importante la escritura porque me permitía pues establecer una relación más íntima con las personas más cercanas que tenía, pero ya con más conciencia, que yo supe que quería escribir, fue cuando era adolescente. Creo que en parte estuvo influenciado porque me gustaban los Beatles. Por una parte yo quería tener mi banda y escribir canciones, pero por otro lado también formé parte del club de declamación y entonces la poesía era vivida de otra manera, ¿no? A lo mejor un poco exagerada por esto de la gesticulación y la dicción, pero digamos que fue por ahí que yo ya había como pensado que ese iba a ser mi destino. ¿Te acordás? Es una pregunta tipo dos por uno, porque ya que los nombraste a los Beatles, primero, si te acordás, si hay una canción en especial que te haya despertado más fascinación que los demás, o un disco, si no es una canción, y por qué, si entró por la melodía primero o de entrada ya por las letras, por este destino que vos decís que viene marcado, y en la parte de este club de declamación, saber, digamos, quiénes fueron esos primeros que te tocaba declamar y si por ahí, o cuál fue el que te marcó, el que te gustó más, porque por ahí también puede haber, lo pienso como una buena experiencia, pero tal vez los autores no eran muy queridos para vos en este caso, entonces va por ahí la pregunta. Hoy de los Beatles son varias porque mi hermana los escuchaba mucho cuando era más joven. Quizá el primer recuerdo así que tengo entrañable puede ser A Day in the Life, pero así el disco que yo solita, digamos, compré y amé fue A Hard Day's Night cuando era adolescente. Y de ahí me gustan todas. Bueno, ya después por piezas, su época psicodélica también me gustó mucho. Y bueno, y del club de declamación, yo declamaba un poema a Benito Juárez, no me sentía muy cómoda. Bueno, al principio sí, me latió mucho leerlo, declamarlo, pero comparado a los poemas que tenían mis otros compañeros y compañeras, yo sentía que mi poema era, no estaba muy conforme. Ellos leían a Efraín Huerta, Octavio Paz, Nezahualcóyotl, una poeta mexicana que se llama Margarita Paz Paredes, y posteriormente lo pude cambiar por un poema de Jaime Sabines que habla sobre, digamos, la experiencia
de perder a la madre. Entonces eso bueno, me provocaba que había más expresión en eso que solamente estar ensalzando la figura de un héroe, ¿no? Pero digamos que como todos declamábamos y lo repetíamos y lo repetíamos y lo repetíamos, terminábamos aprendiendo los poemas de todos y de todas. Entonces, a mí, por ejemplo, me hubiera gustado mucho leer o el poema de Nezahualcóyotl, o el de Paz Paredes, o el de Octavio Paz, porque hablaban de cosas muy, muy fuertes, ¿no? De muerte, de denuncia, de asesinato, y yo me parecía que corporalmente había más cosas que se podían hacer. Recuerdo sobre todo una parte de Octavio Paz que dice algo así como tu voz sin violines ni fusiles. Y ay, a mí, o sea, yo me imaginaba como haciendo esa expresión con las manos, como si tocara un violín, como si cargara un fusil. Y dije, ¿qué no me toca a mí ese poema? Pero bueno, igual nos los asignaron así, y pues ya, ni hablar, pero yo estaba siempre muy, muy contenta ahí. Creo que fue la mejor época de la educación secundaria, estar en ese club, hacer amigos y compartir como nuestras primeras reflexiones sobre lo que estábamos sintiendo, ¿no? Cuando leíamos el texto y lo ejecutábamos, digamos. Bueno, qué interesante ese aprendizaje colectivo, porque me decís justamente de que tantas veces que lo repetían todos, de alguna manera todos sabían qué iba a decir el otro, no había Sí. mucho misterio. Vos sabés que me quedó algo pendiente de preguntarte, que tiene que ver con esto del principio que nos compartías, con esto de lo estudioso de tus padres respecto a la Biblia, o el Ujú. estudio de tus padres respecto a la Biblia y demás. Yo quería saber si eso después, no sé si sos así practicante religiosa, en este caso, si lo traes, digamos, al presente, o si estuvo en alguna etapa de experimentación respecto a una declamación, a la escritura de alguna serie de poemas, o si quedó simplemente como ese recuerdo más íntimo, más familiar. Bueno, yo como tal, no sé, no me considero religiosa. Puede ser que, a ver, me voy a arriesgar con esto. Puede ser que adore la vida o las manifestaciones que tiene la vida y cómo la belleza puede de pronto ahí aparecer, resaltarse o simplemente estar ahí. Digamos, si tengo alguna fe, sería esa, que no sería otra cosa que el valor poético que tienen las cosas. Sin embargo, desde luego que me llegó a tocar todo esto con mis padres. Y mi papá, por ejemplo, siempre hablaba de destrucción, del día final. Y mi mamá era lo contrario. Ay, del infierno. Mi mamá siempre hablaba del Edén y del perdón. Entonces, en esos dos extremos estuve ahí. Digo que en esos dos extremos aprendí mi lengua materna, ¿no? Porque desde muy niña eran como esos extremos con mis papás. Entonces, creo que la figura del caballo fue lo que se me quedó como un símbolo de, pues, digamos, de esto vinculado a la destrucción, ¿no? Pero ya con mis propias experiencias y mi propia fascinación por ese animal lo fui resignificando, pero no sé, hay ya muchas dudas o cuestiones que a mí me parecen, digamos, contradictorias, pensando que, no sé, la Biblia es un texto inspirado por Dios, pero al mismo tiempo como un, digamos, objeto o un producto de la literatura, me interesa un montón, ¿no? Y esas mismas contradicciones creo que de alguna manera, me han permitido tomar algunos elementos o incluso tomar algunos motivos, algunos temas y reformularlos cuando escribo. Quizá no es como mi gran, ¿cómo decirlo? En lo que me enfoco más cuando escribo, ¿no? Pero de pronto están estas inquietudes, ¿no? Que tengo y pues ahí digo, bueno, es cuando. Pero no es lo central, diría que no es lo central. A Quetzali, contame, ya entrada en esa, culminada la etapa de la educación secundaria, de la prepa, la famosa prepa, si en la universidad aparecieron una variedad amplia de autores, más allá de lo lógico que tiene la carrera, que siempre te abre ese abanico, que creo que en lo usual no sé si difícil, pero es más complejo llegar a cierto tipo de autores por ese mero interés, o si ya venía de antes, ya un poco venías descubriéndolo de antes y el camino estuvo más o menos dado.
Cuando yo entré a la carrera, iba como con una actitud muy, muy abierta en ese sentido. Digamos que lo que yo leía en ese momento eran más bien como mitologías. Me gustaba, por ejemplo, leer el Popol Vuh o algunas leyendas sobre la creación del mundo, ¿no? A lo mejor ahora que te lo digo, ahí está otra vez como esta onda religiosa, pero quizá ya alejada del cristianismo, ¿no? Y el Marqués de Sade también me gustaba leer nuevamente esos extremos, pero cuando entré a la carrera, todo lo que daban yo lo leía con mucha fascinación porque realmente iba yo con la disposición de aprender, ¿no? En ese sentido, de aprender lo más que me pudieran enseñar porque yo quería saber. Entonces, no sé, de pronto, por ejemplo, en literatura medieval hablaban de espejos de príncipe o de moderación, ¿no? El valor de ser una persona mesurada como valores, ¿no? De la literatura. Y entonces, o sea, para mí todas esas cuestiones eran como temas, ¿no? Pequeñas cosas que después se podían usar para explicar tanto otros textos, pero al mismo tiempo echar mano de ello. Aunque también debo confesarte que de alguna manera creo que la carrera me hizo bien porque conocí así muchos autores, pero al mismo tiempo y te vuelve una persona autocrítica, pero siento que después se te puede pasar un poco la mano y, o sea, al grado que dije, no, no, a mí me falta mucho como para llegar a pues a esta calidad, ¿no? Que tienen estos autores y estas autoras. Yo creo que más bien una vez saliendo de la carrera con esas herramientas que me dieron, fue que ya pude encontrar a mis propios autores, ¿no? Autores que ya me decían más cosas. Quizá en el Inter, entre lo que yo quería leer y lo que me dejaban leer, y resalto sobre todo la figura de Pasolini, digamos él, ¿no? Pero ya después, ahí ya fue donde ocurrió, pienso yo. Bueno, qué interesante, porque Pasolini es casi, me parece, pensándolo, no profundamente, por supuesto, con la dedicación que se le tendría que dar, pero se me viene en su obra, tanto en su obra literaria o cinematográfica, hay una conjunción muy grande en esto que vos me venís hablando, que lo venís haciendo de chica, de estar en el cielo y en el infierno y a ver qué sale de eso, de qué lado estás, extrayendo lo bello de cada parte, eso que te va sirviendo, ¿no? Entonces, que lo traigas, me parece, a Pasolini, me parece a mí, ¿no? La conjunción de esa búsqueda. No sé a vos qué te parece. Creo que sí, bueno, así como lo dices, sí, sí, porque tiene momentos, digamos, muy bellos y otros momentos que son muy grotescos, pero quizá en ese inter lo que a mí me prende de Pasolini es que tiene una actitud crítica y no le interesa cumplir con lo correcto, ¿no? No, él se avienta y ese valor suyo es el que yo privilegio un montón, ¿no? Y además el tratamiento que hace también de los temas, sin temor a mostrar la imagen, ¿no? Tanto en la poesía como en el cine, la lucidez también que tiene para ser crítico de su tiempo. Uy, me parece un hombre muy completo. ¿A quiénes consideras como autoras, como autores que te han marcado más así en general? Me refiero si la literatura de habla hispana, ¿te gusta más algo de la literatura, no sé, se me viene esos clásicos europeos? Si tendrías que posicionarte, ¿hay algunos que te gustan más o justo están como bastante mezclados y tiene que ver con etapas tuyas de escritura y de la vida misma? Bueno, podría ser que me gusten mezclados, como has dicho. Me gusta mucho, pues, Pasolini, Cavafis, pero lo cierto es que he llegado a ellos mediante traducción. Y en ese sentido lo que privilegio más, pues, es lo que está escrito en español, pero quizá si no en mi registro de español de México, sí en el registro del español del continente en el que estoy. Siento que esas voces, pues sí me hablan a mí, hablan de mi realidad y en ese sentido las siento más próximas. Pienso que esas son al menos no sé, lo que privilegio, claro. Bueno, ahora quiero ir a tus publicaciones, a este vuelo de muerte justamente, ahí en el 2018, que es de alguna manera
bastante reciente, no es que ha pasado muchos años desde esa publicación. Entonces, mi primera curiosidad de esto es, ¿qué pasó en el medio? ¿Qué dejaste macerar para que esperes tanto tiempo para publicar algo, siendo que ese camino, ese destino, tomando otra vez la palabra que dijiste, que hace un momento nos compartiste, está desde siempre en vos esto de la literatura, de la escritura y demás? ¿Por qué tardaste tanto en esa publicación, en animarte, si se quiere? Creo que principalmente se debió un poco a falta de confianza. En parte por esto que te digo, cuando salí de la carrera estaba yo pues entusiasmada, sí con la escritura, pero también con este sentimiento de que todavía no llegaba a donde quería, ¿no? Como que no escribía algo, tal vez estaba conforme un rato y ya después sentía que no comunicaba nada, que no estaba diciendo nada. Entonces, más bien me propuse ejercitarme, digamos, ¿no? Lo diré de esa manera. Leer con más conciencia los autores que me gustaban, fijarme en la manera en la que llevaban el poema, por qué encabalgaban de esa manera, qué elementos podrían caracterizar su escritura, ¿no? O sea, comencé como a hacer ese ejercicio, pero a la par creo que pasé un momento muy complicado y sentirme en esa vulnerabilidad al mismo tiempo me permitió sentir que si había algo en mí que me dolía, seguramente había algo en todas las personas que también padecían. Y tuve como esa experiencia de sentirme en los zapatos de la otra persona, en el cuerpo de la otra persona, sobre todo de los indigentes o de los adultos mayores que veía yo luego en el hospital, que iban solos. Ay, no sé, eso me hacía pensar cómo es que hay tantos extremos, ¿no? Que de pronto hay gente que puede estar muy bien y hay gente que está muy mal, digamos, respecto a su calidad de vida. Y a mí eso ciertamente me daba coraje, ¿no? Porque me parece que el mundo ha desarrollado las condiciones para que podamos vivir bien, pero no hay algo equitativo en eso, ¿no? Y a mí me hacía eso sentir mucha impotencia, ¿no? Me daba cuenta, pero ¿qué podía hacer yo? Y creo que esos dos procesos a la par, al final me empujaron a ya escribir algo. Y yo estoy muy agradecida con Argentina, principalmente, porque la oportunidad de ir a leer allá me hizo definitivamente decidirme. Y dije, bueno, sí, ya, voy a hacer este material para poder llevarlo allá y a ver qué pasa. Y lo que pasó fue que tuvo una recepción muy bella y me dio muchísima confianza. Y yo siento que yo no me consideraba una poeta, sino hasta que fui a Argentina. Y cuando volví a México, dije, sí, soy una poeta. Estimada Quetzali, te invito a que nos compartas alguno de tus poemas. Sí, seguro. Trampas. Alabado seas, mi Señor, con todas tus criaturas. San Francisco de Asís. La otra noche se metió un ratón a la cocina. No pudimos ahuyentarlo con las cerdas de la escoba. Por el contrario, fue el ratón quien nos replegó a nuestra pieza. Fue él quien nos sitió en nuestra casa. Tuvimos que cortar todo flujo de comida, pero ni eso lo conminaba a una retirada. Las cortinas amanecían roídas con más coraje. Hartas y crueles, optamos por colocar trampas de goma. A sabiendas de sus ayunos, le dejamos al centro un pedazo de pan. Antes de irme al trabajo, descubrí al ratón adherido a la placa. El mendrugo estaba entero, ni siquiera había podido alcanzarlo. Cuando me vio, chilló temerosamente. Creí entonces que estaba ante un espejo. Esa era mi faena por el hambre, esa mi esperanza dispuesta al centro de un orden despiadado. A la espera de qué estoy cuando creo que tengo buena fortuna. ¿Quién es? ¿Quiénes son aquellos crueles y hartos de mí, a los que estorbo en su pieza y en sus planes de avanzada? Después de todo, ¿qué soy yo para decidir que un segmento del mundo es mío solo porque lo habito? ¿Por qué siempre por las malas uno termina de entender que aquello que no se comparte se pudre? Verdaderamente quisiera liberar al ratoncito y pedirle perdón así como nos enseñó San Francisco de Asís, pero lo cierto es que ni siquiera sé cómo zafarme de mi propia trampa cotidiana.
Mi hermano es un gallo giro. Tiene una cresta roja hermosa y largas plumas tornasoles. Mira soberbio los corrales, ajeno a calzas o rejillas. Lleva un pecho silvestre hinchado y yo lo miro asombrada. Inmóvil al centro del huerto, suspende una de sus patas y lo hace con tanta gallardía que paso por alto al instante todas sus negras cicatrices, todas sus faces desplumadas, todos sus cantos fracasados. Ay, si no fuera así de bravo, sino manso y terso como antes, cuando mi hermano era polluelo, y no había un amparo mejor que las alas de nuestra madre, acurrucando su mollera, besando sus dos ojos negros de delicado pichón travieso. Si permitiera una caricia o ser de nuevo acicalado por el pico viejo de mamá. Pero este gallo no consiente. En cada intento de cariño nos voltea un picotazo. Aunque lo quiero, no insisto. Del otro lado de la tierra voy haciendo mi vida y espero para cuando se sienta preparado. Mientras tanto te miro fuerte, pero cuando la luz te pega, entonces puedo descubrir que por tanta herida encajada en tu sombra es que te encuentro, hermano, como el más hermoso de los gallos. Cumple tu dharma, Arjuna. Debió importarles a los dioses, Cavafis. A la mitad de la gran batalla de mi vida, con los cascos vencidos y mis hombros fatigados, una duda se me hace piedra en el espíritu. Paró de golpe mi cuadrilla de caballos, 7 negros frisones ágiles, 7 blancos percherones robustos. Resoplan con fuerza, pero dóciles, aguardan mi voz y el imperativo manotazo de las bridas. Me he detenido, todavía con el peto de oro ataviada, que me exige y me oprime, aún con ser tan bello y hacerme sentir guerrera notable entre legiones esforzadas. Sin embargo, me he frenado ante el asombro de mi dinastía pándava. No sé qué rumbo debo tomar, si es adelante con el arco tenso en pendiente, o curvo o bajo a mi costado, si debo recular o girar a uno de mis flancos, mientras la incertidumbre levanta un campamento, atraviesan próximas a mi carro y mis caballos, a mi arco y mi cuerpo, gente por mí amada, gente que se ha ganado mi desprecio, animales que he venerado, animales a los que he dado muerte. ¿Qué debo hacer, Krishna? Ojalá como mi auriga aparecieras y me indicaras la dirección hacia la que debo conducirme, para saber, hermoso Dios, que toda esta sangre, que todo este sudor dejado sobre la roca encajada en mi espíritu, han debido ser de este modo, no de otro, y que todo dolor es bendito y necesario, porque este y no otro es mi dharma. Si con tu voz atrás de mi espalda, si con tu mano sobre mi mano tensando el arco, tú me dijeras, este es tu dharma, a él con gusto y sin dudarlo me entregaría. Desde la Ciudad de México a Quetzali Moreno, poeta y algunas cosas más. Estimada Quetzali, quiero que me cuentes de el Festival Internacional de Poesía en Milpa Alta. Con gusto, sí. Pues es un evento que organizamos Magnolia Cabello y yo desde 2018 con la intención de pues proponer un espacio en la alcaldía Milpalta, que es parte de la periferia sur de la Ciudad de México, un espacio en el que se pueda compartir lo que tanto ella como yo, más bien ese punto en el que coincidimos respecto a qué entendemos por poesía, ¿no? Que va un poco más allá de la escritura, que tiene que ver pues también con las manifestaciones artísticas de tipo musical, pictórico, pero también dándole un valor a la comunidad, pues para Milpalta el sentido comunitario es muy importante. Entonces, además de hacer como estas lecturas o estas intervenciones musicales, la invitación es también para la comunidad, para que los miembros de la comunidad que se dedican a hacer textiles o que son parte de la organización de fiestas patronales, pues se vinculen también. De pronto han dicho que, bueno, algunos amigos o conocidos dicen que Magnolia y yo llevamos la poesía a Milpalta y eso no es cierto. Milpalta tiene su poesía. A lo mejor llevamos a los poetas, pero con la intención de que haya un mutuo aprendizaje. Los poetas llevan su propuesta poética y la comunidad lleva su trabajo. Entonces creo que hay un intercambio en eso.
y hay también una experiencia de ir a la montaña, digamos a la parte pues más alta de Milpalta, pues caminar y también tener otro tipo de convivencia, ¿no? Que va más allá de pues esto de, no sé, de sentirse como una estrella, ¿no? Un famoso, sino más bien tener este contacto con la tierra, con los otros y las otras poetas, algo pues también más íntimo, ¿no? Menos aparatoso, digamos. Hermosísimo, así como lo escribís, una gran experiencia para todos, ¿no? Me imagino, para diferentes tipos de carácter y formas de ser, encontrarse con eso, linda experiencia en todos los sentidos, para todos. Sí, hay de todo. Y sobre todo esta cuestión de lo simple, de estar en la tierra, Ujú. con los pies en la tierra en lo más alto. Sí, mira, qué bello, sí. Contame de la editorial Ojo de Golondrina. Sí, pues la editorial Ojo de Golondrina es un proyecto editorial que surge en 2017 y yo me integro a ese proyecto en 2019 y a partir de ahí lo he ido llevando. La intención, digamos, en lo que ponemos mayor énfasis es en la publicación de poesía escrita por mujeres cuya propuesta estética sea variada, digamos, es abierta, aunque sí hay un filtro, digamos, hay un comité editorial, valora estos textos, sobre todo porque no quiero que dependa de mí, en el sentido de que sea solamente mi visión y lo que yo privilegio en la poesía, ¿no? Sino que tenga como esta visión pues más amplia de cosas que quizá yo no alcanzo a ver o que a lo mejor, y perdón por la palabra, me parecen muy chingonas y quizá no lo son, ¿no? Entonces va como un poco por ahí, en ese, digamos, va de ese lado y el otro lado es publicar ya sea hombres o mujeres pero que su propuesta sea más bien crítica, que esté vinculada con los temas sociales. Digamos que son esos aspectos. Nuestras publicaciones las hacemos en papel reciclado, por el lado en blanco es donde imprimimos, cortamos de manera manual, cosemos de manera manual, o sea, digamos, es un objeto que hacemos totalmente con las manos, aunque ahora vamos a dar el salto a pasar a otro tipo de armado de libro, porque ya no estoy en edad de estar cortando tanto, entonces ya creo que es importante darle paso a otros materiales. Me parece muy bien, me parece muy bien. Bueno, más allá de eso, la propuesta es interesantísima, o sea, desde la visión que tienen para con la editorial, que no parece, pero no hay muchas que tengan algo tan delimitado y tan marcado. Generalmente abarcan como ideas más generalistas o más con fines más comerciales por ahí, ¿no? Así que importantísimo que exista algo así con una visión tan clara y delimitada para el bien. Estimada Quetzali, bueno, me queda saber si estás preparando algún poemario nuevo, si está al salir, si tiene ganas, si hay algo, pero todavía le falta mucho. Bueno, recién saqué este poemario titulado Sabré llegar, pero pienso que el año pasado y este así va corriendo han sido muy prósperos para mí. Tengo varios textos preparados, pero estoy corrigiendo y también alocándome un poco, porque creo que no me estoy enfocando solamente en uno, sino que así van juntitos, así los voy armando, pero sí, eso me aloca y creo que me gusta la sensación. Pero sí tengo ahí algunos que están esperando el momento, pero listos. Mientras esperamos ese momento, entonces, estimada Quetzali Moreno, yo te quiero agradecer este rato que hemos compartido, de tu charla, de tu visión de los poemas. Y hablando de poemas, te invito a que cierres esta charla con el que vos quieras. Dime siempre que es urgente y yo sabré llegar, recia, a tiro desbocado, segura del límite pero abierta, confiada y valerosa, me abriré el paso con mi cuerpo solo, como hoja de machete entre la maleza, con las cuatro cavidades del corazón amarradas con mis dientes. De lo contrario, iré contando mis pasos, aunque por dentro un cetáceo emerja de mí y gire y me caiga, como si yo, mujer pequeña, fuera hermosa extensión del océano, fuera brillante y sin extremos, agua clara, bella y cetácea. Oh, todo esto hermoso que hallo de mí, todo esto inmenso que soy,
Oh, todos estos motivos turgentes o vaporosos que me llegan montoneros y los lloro y los celebro, nada más por existir en esta tierra pensando en mi modo de cumplirte. Dime entonces, y yo sabré llegar a la voz ven, sabré cómo tomar las ondas del sonido y colocarlas como aros en mis oídos y en tu cuello. Sabré cómo hacer que esas palabras vuelvan a su boca, más llenas, más a gusto, menos efímeras y sólidas, aunque tersas como espuma de cerveza. Dime de ese modo, y yo sabré cómo llegar, cómo estar ahí, tendida o en ataque, como digas, como quieras, pero dime que es urgente.